chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Renato y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la aplicación plena de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Específicamente vamos a ver cómo afecta la aplicación del método de participación patrimonial y qué impacto puede tener este en los estados financieros de las compañías, es decir, del inversor y de la asociada. ¿De acuerdo? Vamos a ver los datos generales a fin de que podamos aterrizar y podamos aclarar bien la figura, ¿sí? En primer lugar tenemos que existe un inversor. Es aquella compañía que tiene excedentes de recursos y está dispuesto a invertir o financiar a otra compañía. Tenemos a la asociada, quien necesita o por falta de liquidez necesita financiarse para poder expandir sus proyectos o quizás para asumir obligaciones, etcétera. La fecha de adquisición de esta participación es el 5 de marzo del 2018 bajo un importe de inversión de 300.000 y como veremos más adelante cómo se ha determinado este porcentaje, tenemos un 37.50% de la estructura patrimonial de nuestra asociada, es decir, de Cementos Yura. Entonces, es importante también resaltar que cuando estamos frente a una auditoría, nosotros debemos como auditores extractar las sesiones de la Junta General de Accionistas y sesiones del directorio, y esto nos va a permitir conocer acerca de cuáles han sido los movimientos patrimoniales más importantes que puedan tener un impacto en su estructura patrimonial. ¿De acuerdo? Iniciemos con Cementos Yura. Inicialmente resaltamos efectivo y capital social antes de la inversión, ojo. Luego tenemos efectivo y capital social después de la inversión. Y como vemos, un aumento de liquidez y por supuesto se fortalece la estructura patrimonial, ¿sí? Vemos que Cementos Yura determina su composición accionaria, donde tenemos a Cementos Yura por 500.000, tenemos al inversor, que es Empresa Siderúrgica, por 300.000, y a cada uno le corresponde un 62.50%, que es el resultado de los 500.000 sobre los 800.000. ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso del inversor, y nos da un 100%. Y decimos que cada esos porcentajes les corresponde como derecho a participar en las utilidades y en los dividendos, como nosotros podemos observar en este siguiente cuadro, ¿sí? Al 31 de diciembre de 2018, la compañía declara la distribución de dividendos por la suma de 400.000. Este importe, al igual que la obtención de la utilidad de 900.000 de la asociada, ojo, tenemos que prorratearlo a fin de poder asignarle a cada uno lo que efectivamente les corresponde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como ya sabemos, tenemos dividendos 400.000, tenemos utilidad 900.000. En el caso del dividendo le corresponde un 62.50% sobre los 400.000 de dividendos. Y lo mismo para el caso del inversor, empresa siderúrgica, le corresponde sobre el 37.50% de 400.000. ¿De acuerdo? Haciéndonos un total de ese monto. Lo mismo para el caso de la utilidad obtenida por parte de la asociada. ¿De acuerdo? Y vemos ahí los 900.000. Entonces, una vez que ya conocemos acerca de estos datos, que también lo vamos a poder encontrar en los estados financieros publicados por la compañía, pero sobre todo cuando vamos a auditar en el proceso de ejecución, nosotros vamos a observar o determinar en el extracto de sesiones de la Junta General de Accionistas y sesiones del directorio. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con los estados financieros del inversor. ¿De acuerdo? El anterior era respecto a la asociada y ahora estamos frente al inversor. Definitivamente estamos frente a una inversión en asociada. Aquí tenemos que analizar muchos aspectos, no solamente el aspecto numérico, como es el caso de evaluar un porcentaje, sino más bien también tenemos que evaluar si es que existe influencia significativa mediante la designación de un director en el consejo de administración de la asociada. Entonces podemos ver si realmente existe una influencia en las decisiones financieras y políticas de la asociada. ¿De acuerdo?
Y como bien dice la norma, inicialmente se tiene que registrar el costo. Por supuesto, si yo invertí 300.000, ese es el importe que yo debo de tener como activo al inicio de la inversión. Sin embargo, la norma nos exige que nosotros tenemos que valorar esta inversión bajo el método de participación patrimonial. Y como veremos, existe una diferencia en lo que yo registré inicialmente y lo que obtengo al 31 de cada ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cómo hemos obtenido estos 487.500, pero ya lo hemos visto. Y esto parte, 1, de la inversión, 2, del dividendo y 3, de la utilidad obtenida por el derecho de obtener el 37.50% de los 800.000 en el patrimonio de la asociada, es decir, de Cementos Yura. ¿De acuerdo? Tenemos que adecuarnos bien. Inversor es Siderúrgica y asociada Cementos Yura. ¿Ok? Bien, entonces veamos cómo hicimos esta conciliación. En primer lugar, el saldo de la inversión al 31 de diciembre de 2018 es de 300.000. ¿Y qué es ese importe? Pues es la inversión que realizó Siderúrgica sobre la asociada, que en este caso es Cementos Yura, más los 337.500 que les corresponde por la utilidad obtenida, por el resultado, por la rentabilidad positiva de la asociada, menos la distribución de dividendos. Y nos da un resultado de 487.500. Básicamente ha sido esta la fluctuación, ¿de acuerdo? Estamos actualizando la inversión. Luego vemos que el estado de resultados incluye 337.500, pero sobre el inversor, porque el inversor tiene que reconocer, 1, el aumento del valor del activo de la inversión, por eso está aumentando los 337.500, y simultáneamente tienen que aumentar en resultados, de acuerdo, por sobre los 37.50% de la utilidad obtenida de la asociada, ¿de acuerdo? Que como sabemos es 900.000. Y si nosotros aplicamos los 900.000 igual por el 37.50% y vemos los 337.500 que debe de reconocer en sus resultados del inversor. ¿De acuerdo? Vemos ahora cómo vamos a hacer o realizar la conciliación. Primero que nada tenemos un patrimonio neto de la asociada de 800.000, es decir, el capital. ¿De acuerdo? 800.000. ¿Serio? Y luego a esto le vamos a adicionar, ojo, la utilidad obtenida el 31 de diciembre, que como sabemos es 900.000. Y como bien sabemos, los dividendos, la distribución de dividendos afecta a los resultados acumulados. Entonces tenemos menos 400.000, que nos daría un resultado de 1.300.000, que vendría a ser el importe de la estructura patrimonial de la asociada, es decir, de Cementos Yura. Y al comprobar aplicando el porcentaje del 37.50%, veremos que obtendríamos los 487.500, que vendría a ser el importe que debe estar valorado la inversión para el caso de empresa siderúrgica, que es el inversor. ¿De acuerdo? Esto es justamente lo que nos dice la NIC 28, inversiones en sociedades y negocios conjuntos, que la inversión inicialmente sufrirá un cambio, ya sea que se incremente o ya sea que disminuya. Puede incrementarse porque quizá la asociada obtenga una rentabilidad positiva, entonces aumenta. O puede tener una rentabilidad negativa, entonces disminuye. Entonces de esta forma vemos cómo la fluctuación afecta a la inversión y por supuesto cualquier cambio en la estructura organizacional de la asociada influye también en el inversor. Bien chicos, esto es el tratamiento o el enfoque que exige la NIC 28 y estoy seguro que en otra oportunidad vamos a tocar otros tópicos relacionados a normas internacionales de información financiera. Una vez más los saluda Gerson Renato, un saludo, nos estamos viendo.